La lotería de la tumba. Cuando murió la emperatriz viuda, cada oficial de la casa hizo un sorteo. Una hija sería enterrada viva en su tumba. El sorteo me eligió a mí, pero al bajar mi ataúd, el emperador detuvo el ritual. Su mirada atravesó mis velos funerarios. ¡Alto! Esta se convierte en mi consorte. Mi hermana creyó haber ganado, hasta que a su soledad de viuda de guerra le crecieron los dientes. Un romance secreto con un guardia de palacio. La ley medieval exigía su castigo. Una tumba acuática en el río de la ejecución. Cuando supliqué clemencia en el muelle donde se ahogaba la gente, me arrastró consigo hacia la corriente helada. Oscuridad. Luego, renacimiento. Parpadeo en el salón ancestral, oyendo la voz de mi hermana resonar con falsa devoción. Me ofrezco a morir con la emperatriz viuda. Bienvenidos a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Cuando mi hermana mayor rompió el papel firmado y se arrodilló en el suelo, supe que ella también había renacido. ¿Qué dijiste? Mi madrastra no lo podía creer y golpeó la mesa con la mano. Pero mi hermana mayor permaneció impasible. Sus palabras fueron aún más atrevidas. Soy la hija mayor de esta familia. Debo dar ejemplo. ¿Cómo podría dejar ir a mi hermana menor? Incluso el eunuco que promulgó el edicto imperial se conmovió. ¡Qué noble espíritu tienes! Jovencita, todas las hijas de los demás señores lloran, pero solo la hija de Lord Lynn comprende el bien mayor. Al oír esto mi padre, que había permanecido en silencio, se iluminó de repente. Entonces, por favor, habla bien de mí ante el emperador. Terminó de hablar y pateó a su madre legítima, quien seguía aferrada a su hermana legítima y lloraba amargamente. ¿Por qué lloras? Tu hermana ya puede ser enterrada con la emperatriz viuda. Es una bendición de una vida anterior. Date prisa y vístela. No hagas esperar al eunuco. La hermana legítima se soltó del abrazo de su madre y volvió su mirada hacia mí. Esos ojos llenos de tristeza, odio y alegría, se encontraron con los míos. La miré con calma y le hablé en voz baja, hermana mayor, ¿por qué haces esto? Me abrazó con fuerza, su voz fría como una serpiente se deslizó en mis oídos. Hermana, solo observa. En esta vida me convertiré en emperatriz. Tras la partida de la hermana mayor, la mansión volvió a sumirse en el silencio. Ahora, el mundo estaba sumido en el caos. Las guerras fronterizas eran intensas y se había producido una sequía excepcional, dejando el tesoro nacional vacío. El emperador ordenó un aumento de impuestos y reclutó a hombres aptos de cada familia para servir en el ejército o realizar trabajos forzados, dejando al pueblo en un terrible sufrimiento. Hace unos días, falleció la emperatriz viuda. En su honor, el emperador ordenó la construcción de un gran mausoleo imperial, que cobró la vida de miles de personas. En un sueño a medianoche, la emperatriz viuda le dijo al emperador que lamentaba no haber tenido una nuera. El emperador despertó conmocionado e inmediatamente ordenó a sus ministros que seleccionaran a una hija soltera para acompañar a la emperatriz viuda. Quienes se negaran se enfrentarían a la ejecución de todo su clan. Algunos funcionarios poderosos sobornaron a eunucos para que encontraran una sirvienta que se hiciera pasar por hija. Otros concertaban matrimonios para sus hijas con hijos de familias respetables. Pero para alguien como mi padre, un funcionario de bajo rango, no había más remedio que aceptar su destino. Entre las decenas de miles de funcionarios de la corte, un total de 8.000 jóvenes serían enterradas en el mausoleo imperial. Todos eran tan delicados como pétalos de loto. Al oír los sollozos del patio vecino, cerré los ojos y 2 lágrimas resbalaron por mis mejillas. Renací demasiado tarde. No puedo salvarlos ahora. Pero los vengaré. Poco después, llegó el día del funeral de la emperatriz viuda. Mi madrastra estaba arrodillada en el patio, mirando al norte, con la cabeza golpeada hasta quedar hecha un desastre sangriento, casi desmayándose. Gianer, es mi culpa. Te he decepcionado, aunque no me gustaba. Podía comprender su dolor por la pérdida de su hijo. Sus 2 hijos habían sido enviados al frente y ahora se desconocía su paradero. Su única hija estaba a punto de ser enterrada viva. Ah, pero puede que no sea así. Miré la hora.
Mi hermana mayor ya debería haber conocido al emperador. En mi vida anterior, cuando me dieron permiso para regresar a casa, mi hermana mayor me preguntó cómo había escapado de la muerte. Entre las 8.000 jóvenes del mausoleo imperial, todas lloraban amargamente. Solo yo mantuve la serenidad, enfrentándome a la muerte con serenidad. El emperador preguntó ¿por qué no lloras? Respondí, no tengo patria donde mi corazón encuentre paz como mi hogar. Rió con ganas. Que una belleza así siga a su madre, la emperatriz. De otra manera no puedo encontrar paz. Asistentes, ayuden a la señora Yifei a ponerse de pie. En ese momento mi hermana mayor escuchó atentamente. Sin duda, en incontables noches de insomnio, debió repetir esas líneas una y otra vez. Ahora, ella también debe ser capaz de representar esta escena a la perfección. Estaba bordando distraídamente cuando el anuncio del eunuco llegó desde afuera de la puerta. El edicto imperial había llegado. La aguja me atravesó la yema del dedo y una gota de sangre cayó sobre la tela bordada, formando un círculo rojo brillante. Era como el sol, iluminando la majestuosa estructura de la ciudad imperial sobre la tela. Hermana mayor, si renaciera, no me conformaría con ser emperatriz. Mi hermana mayor cumplió su deseo y se convirtió en la consorte imperial. Cuando alguien triunfa, hasta los perros y las gallinas se elevan. Mi padre ascendió de rango varias veces, y quienes buscaban su favor casi destrozaron las puertas de nuestra mansión. Entre ellos estaba el esposo de mi hermana mayor, Sindhu, un comandante de caballería de 4º rango. Sin embargo, no adulaba a mi padre por interés personal ni por una belleza. Más bien, las tropas bajo su mando habían sufrido numerosas bajas, se morían de hambre y carecían de medicinas, lo que imposibilitaba continuar la campaña. Sin embargo, el emperador, preocupado por sus asuntos, ignoró sus súplicas de refuerzos. Solo había oído que el emperador había llevado a una concubina amada al palacio, donde pasaba todas las noches. Desesperado, buscó a su familia materna, con la esperanza de usar sus conexiones para entregar un mensaje. Al igual que en mi vida anterior, mi padre no pudo resistir la tentación de los leones dorados y concertó mi matrimonio con Sindhu. No me negué. Antes de la boda, lo conocí en secreto una vez. Vestía de negro con cejas afiladas como espadas y ojos brillantes, lleno de vigor y ambición. Con razón mi arrogante hermana mayor aceptó casarse con un oficial militar de 4º rango. Desafortunadamente murió demasiado joven. En esta vida, si hubiera sido lo suficientemente inteligente, lo habría dejado vivir más. El día de la boda, mi hermana mayor me envió un regalo. La caja estaba hecha de la más fina madera de agar, envuelta en brocado bordado con hilo de oro. Extremadamente lujosa. También había oído hablar de sus extravagancias en el palacio. Un solo baño requería casi 100 toallas. Si quería lichis, hacía correr a caballo miles de kilómetros para entregarlos el mismo día. En ocasiones incluso iba a la Torre Beacon a encender fuegos artificiales para entretenerse. Ella realmente disfrutaba de la cima de la riqueza y el lujo. Abrí la caja y encontré un montón de papel de incienso grueso y varias varillas de incienso. En la base había grabados 4 grandes caracteres: prepárate para el futuro. Debió estar segura de que Sindhu moriría. Así que incluso preparó los artículos funerarios con antelación. Me sentí enfadado y divertido a la vez. El viejo sirviente que entregó el regalo seguía presente. Así que no pude desahogar mi ira. Solo pude responder, gracias por su amabilidad, Su Alteza. Tengo una carta de mi familia. Por favor, entréguemela. Desde que Su Alteza llegó al palacio, siempre ha pensado en su familia. Tu esposa es muy considerada. La anciana enfermera recibió la carta con una expresión amable. Pero en cuanto salió de casa, la arrugó y la arrojó a un pozo seco. Me quedé junto a la ventana, observando cada uno de sus movimientos, con la mente acelerada. Justo entonces Sindhu terminó de beber el vino de la boda en el jardín delantero y un viejo sirviente lo sostenía. Caminé a la casa a trompicones, borracho, y rápidamente guardé los regalos que me había dado mi hermana mayor y me recosté en la cama. Tras levantar el velo, bebí el vino nupcial. Mientras las velas rojas titilaban, Sindhu se sentó a mi lado, pero no me tocó en absoluto. ¿Le diste esa carta a la señora Yi? Asentí. La carta sí fue entregada,
pero ahora yacía en el pozo seco del patio. El rostro de Sindhu se iluminó de alegría. Entonces sacó un fajo de documentos contractuales de su manga. El primero era un acuerdo de divorcio. Levanté una ceja. ¿Qué quiere decir mi marido con esto? No ocultó sus intenciones. Llevo años luchando en el campo de batalla, sin volver casi nunca a casa, y mi vida es incierta. Si alguna vez encuentras a un hombre al que ames, o si muero, podrías abandonarme. Tras decir esto hojeó los papeles, que eran todos títulos de propiedad y billetes de plata. Esto es lo que mi padre me guardó. No me sirve de nada. Así que te lo dejo. Los tomé y los examiné con atención. Las escrituras estaban a nombre del marqués de Siampín. No sabía mucho sobre este marqués. Solo recordaba que se había retirado de la corte pronto y vivía recluido en las montañas. La mansión del marqués debía de estar en decadencia, con poco poder real restante. Solo el feudo en la región de Baosu. Incluso Sindhu solo había conseguido un puesto de oficial militar de cuarto rango en la corte. Pero para mí, esto era más que suficiente. Al ver que llevaba un rato sin hablar, Sindhu se quitó un colgante de jade de la cintura. Oh, esto es lo que me dejó mi madre. No tengo nada más de valor. El colgante de jade estaba hecho de material de alta calidad, pero su diseño era inusual, a diferencia de los adornos de jade comunes. Parecía una insignia militar que había visto en libros antiguos. Sindhu me pareció mucho más interesante de lo que imaginaba. Guardé con cuidado el colgante de jade y sonreí dulcemente. ¿Cuándo partirá, mi señor? Respondió, la situación militar es urgente, así que partiré mañana. Me acerqué a él y le puse las manos en los hombros. ¿Puede llevarme con usted en su camino? Sindhu murió joven en su vida anterior, así que naturalmente desconocía lo que sucedería después de su muerte. No me convertí en emperatriz solo por mi belleza. Internamente convencí al emperador de reducir su tiranía y purgar la corte. Externamente pacificé a las fuerzas rebeldes y las reinstalé bajo el control imperial, defendiendo las fronteras. En 3 años la dinastía Liang, que había estado al borde del colapso, se estabilizó gradualmente bajo mi gobierno e incluso comenzó a mostrar signos de resurgimiento. Pero después de tanto esfuerzo, renacer y perderlo todo en un instante fue en vano. En esta vida, me da pereza volver a intentarlo. ¿Por qué no simplemente acabar con todo y acabar de una vez? Sindhu es mi aliado ideal. Está destinado en Cantón con las montañas Qinling al sur, las montañas Lonshan al oeste, la meseta Luz al norte y el monte Hua al este, rodeado por el río Amarillo, una posición estratégica que permite tanto el ataque como la defensa. La región Su no está lejos de Cantón, separada únicamente por Anzón, rica en recursos y capaz de servir como reserva estratégica. Si logramos controlar estas 3 regiones, tendremos la capital para enfrentarnos a la dinastía Liang. En el carruaje estaba estudiando el mapa cuando la cortina se descorrió de repente. Sindhu se asomó sorprendido. ¿Puedes leer esto? Lo admití con seguridad. Sé un poco. ¿Qué pasa? Su mirada hacia mí tenía un toque de admiración. Más adelante hay una bifurcación. Enviaré a alguien para que te acompañe hasta Su. Nos separamos aquí. Su no es como las llanuras centrales. Ten cuidado. Asentí, pero luego recordé la muerte de Sindhu en mi vida anterior y sentí una punzada de compasión. Las tribus Sin se han rebelado recientemente. Mi esposo también debe tener cuidado. Tomé su mano y le puse un talismán. Después de todo, una vez fuimos marido y mujer, al menos podía hacer esto. Que sobreviviera a la prueba dependía de su propio destino. Sindhu se detuvo, giró la cabeza y sus orejas se pusieron coloradas. Está bien. Gracias, esposa. Me quedé en Su más de 3 meses. Los efectos de la tiranía y los desastres naturales no fueron graves aquí. Ocasionalmente los soldados acudían a reclutar trabajadores, solo para ser golpeados con garrotes por los lugareños. Pero esta no era una solución sostenible. Lo primero que hice al llegar a mi feudo fue inventariar los graneros. Aunque Su era cálido todo el año y el suelo fértil, la producción actual de grano distaba mucho de ser suficiente para sostener una guerra.
Inmediatamente desbrocé un pequeño terreno e investigué maneras de aumentar la producción de arroz. El marqués de Xiamping era muy popular en Shu, y sabiendo que yo era su nuera, mucha gente se ofreció a ayudar. Continuando el trabajo que había comenzado en mi vida anterior, multipliqué rápidamente mi producción. Con la seguridad alimentaria asegurada, tuve tiempo para estudiar el arte de los dispositivos mecánicos. En mi vida anterior, durante el apogeo de la dinastía Liang, Occidente ofreció un tributo de armas de fuego. El emperador las desestimó con desdén, pero yo había jugado con ellas algunas veces y creía que replicarlas no sería demasiado difícil. Para ello, busqué al mejor herrero de Shu. Su nombre era Li Jiuzhao, discípulo del legendario herrero Lier, conocido por su integridad y excepcional destreza. Su único defecto era su temperamento excéntrico y su carácter taciturno. Le dijera lo que le dijera, solo respondía con un HM. Desperdiciando sus atractivos rasgos, tras medio mes de intenso estudio, Li Jiuzhao logró forjar el cañón de una pistola. Justo cuando estábamos a punto de cargar la pólvora, varios granjeros, presas del pánico, irrumpieron en el taller. Princesa consorte, la corte imperial ha enviado tropas para castigar a los rebeldes en Shu. Entré en la sala abierta y encontré a mi hermana mayor sentada en el asiento principal. A su izquierda estaba el eunuco personal del emperador. A su derecha, un joven vestido de blanco que se abanicaba con un abanico de plumas era alguien que reconocí de mi vida anterior. Comprendí aproximadamente el propósito de su visita y me arrodillé obedientemente en el suelo. Presenté mis respetos a la dama Yi. Antes de que pudiera terminar de hablar, el eunuco me abofeteó. Al instante me sentí mareado y desorientado, y tardé mucho en recuperar la audición. Campesino insolente. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a la emperatriz viuda? El harén del emperador era como un nido de insectos venenosos. Incluso yo había sufrido a manos de ellos. Mi hermana mayor había ascendido tan rápido que se convirtió en emperatriz viuda. Era, sin duda, particularmente venenosa. Soporté el dolor de mis labios desgarrándose y volví a inclinarme. Estoy aquí para presentar mis respetos a la emperatriz. Las hermanas no necesitan ser tan formales. Mi hermana mayor se burló y levantó la mano. Basta. Váyanse todos. Déjame hablar en privado con mi hermana menor. Pronto solo quedamos las dos en la habitación. Mi hermana mayor se levantó, me rodeó 2 veces y tocó mi tosca túnica antes de burlarse. Hermana. ¿Por qué te haces esto? Permanecí impasible, el viaje a Shu es largo y arduo. Su Alteza no vino hasta aquí solo para ver cómo estaba, ¿verdad? Al oír esto, mi hermana mayor me agarró del pelo con ambas manos. Tiró tan fuerte que casi me arranca el cuero cabelludo. Sin embargo, su voz se mantuvo suave y encantadora. He oído que la gente de Shu es feroz e irrespetuosa con los funcionarios imperiales. Como emperatriz, debo resolver las preocupaciones del emperador y reprimir a los rebeldes. Sin embargo, al llegar hoy, encuentro a mi hermana menor a cargo de Shu. Hizo una pausa y luego forzó una sonrisa exagerada. Has renacido, ¿verdad? Como ya lo había adivinado, no tenía sentido seguir ocultándolo. Si mi hermana mayor ha venido hoy a quitarme la vida, no me culpes por ser cruel. Sentí la suave espada en mi manga. Tras haber renacido, mi hermana mayor sigue siendo tan insensata. Pero mi hermana mayor no se sintió provocada por mis palabras. Se arrodilló ante mí y me dio unas palmaditas suaves en la cara. ¿Soy tonta? Aunque estaba atrapada en esa mansión de altos muros, no era ciega ni estúpida. Sé cómo gobernaste al pueblo en tu vida anterior, y te superaré. En cuanto a ti, sabiendo que no puedes derrotarme en esta vida, te escondes en tu feudo, viviendo una existencia miserable, una vez, para recuperar el corazón del pueblo y apaciguar a las tropas rebeldes. Yo ignoré mi condición de concubina y fui personalmente a las regiones devastadas por la guerra a distribuir provisiones. Aunque arriesgado, las recompensas fueron altas. El resentimiento del pueblo hacia la corte disminuyó considerablemente y mi reputación de virtud se extendió por todas partes. Pero mi hermana mayor solo imitó la apariencia, careciendo de la esencia. Le respondí, entonces dime, ¿cómo sofocarías la rebelión? Ella se rió. Como tú, una rebelde sin ley que debería ser ejecutada en el acto. Yo también me reí. Emperatriz viuda,
cuando salí del palacio para sofocar la rebelión, desgasté docenas de pares de zapatos y contraje una enfermedad contagiosa, casi muriendo. Tú, en cambio, viajas en un palanquín, vestida de seda y joyas, llamándome rebelde y exigiendo mi ejecución. Esto no parece sofocar una rebelión. Parece que viniste a presumir de tu poder. Mi hermana mayor frunció el ceño, pero no pudo decir nada. Seguí burlándome de ella. Yo actúo por el pueblo, por el país y por el mundo. Tú actúas por ti mismo, por tu propio beneficio, por tu riqueza y tu honor. El corazón del pueblo es tan claro como un espejo. Me pregunto qué dicen de ti a tus espaldas. Si quieres ser emperatriz, ¿por qué no renacer? Estas palabras la golpearon justo donde le dolía. Estaba tan enojada que abrió mucho los ojos y le cambió la voz. Tonterías. ¿Sabes lo que oí ese día en el campo de ejecución junto al río? No me molesté en recordarlo. Solo sabía que estaba frenética, con su pálido cuello a menos de 2 centímetros del mío. La espada blanda era tan afilada que podía matar de un solo golpe, silenciosa como la muerte. Salí por la ventana trasera y me dirigí a Guangzhou para encontrar a Sindhu y hacer otros planes. Justo cuando pensaba esto, se oyó un fuerte estruendo afuera. «No toques a la princesa». Se me congeló la mano en la manga. No pudieron haber llegado en peor momento. Li Zouzao estaba allí de pie con el torso desnudo, blandiendo un hacha de hierro al rojo vivo, listo para matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi hermana mayor entró en pánico y retrocedió unos pasos, demasiado asustada para decir palabra. Me abrazó con fuerza, sus músculos bronceados presionando mi mejilla. Ardiente y dura, la frustración por la interrupción de mis planes se desvaneció en el aire. Mi hermana mayor observaba nuestras acciones, su rostro repentinamente enrojecido con un extraño resplandor rojo. Malvada princesa consorte. El cuerpo de tu difunto esposo ni siquiera se ha enfriado, y te atreves a cometer adulterio con otro hombre. No tienes conciencia, gritó hacia afuera. Que alguien. Que traigan guardias para atar a esta pareja adúltera. Antes de que llegaran los guardias, la hermana mayor fue la primera en ser golpeada. Li Zouzao, quien había pasado años forjando hierro, era mucho más fuerte que un eunuco. La hermana mayor perdió el conocimiento y se desplomó en el suelo, con sangre manándole de los oídos, la nariz y la boca. Los soldados se precipitaron al oír el ruido y rodearon la pequeña sala, sin dejar espacio para moverse. El hacha de Li Zouzao los había sorprendido antes, lo que le permitió entrar. Pero ahora, superados en número y enfrentándonos a las tropas de élite imperial, teníamos pocas posibilidades de escapar. Li Zouzao era realmente alguien que no hablaba a menos que tuviera algo que decir. Y cuando lo hacía, era impactante. Susurré, estás atacando a la emperatriz viuda. Li Zouzao bajó lentamente su hacha. Justo cuando todos pensaban que estaba a punto de rendirse, sacó un objeto de su cintura y lo apuntó directamente a la cabeza de mi hermana mayor. Todos. Quietos, gritó el joven vestido de blanco. Era un hombre con mucha experiencia y sabía que lo que Li Zouzao sostenía no era otra cosa, sino un arma de fuego. Si disparaba, la cabeza de su hermana mayor volaría en pedazos, y las suyas también serían confiscadas. Aproveché la oportunidad para hablar. Yun Masin, si sabes lo que te conviene, reúne a tus hombres y sal de Su. Todos los presentes quedaron bastante sorprendidos. ¿Una aldeana reconoció al renombrado ministro de túnica blanca de la dinastía actual? Yun Masin entrecerró los ojos, pero rió suavemente. Continuó abanicándose. Una pistola de chispa requiere una mecha para encender la pólvora. ¿Llevan leña? Si hubiera sido cualquier otra persona hoy, se habría sentido intimidada por esta novedad. Pero tuvieron la mala suerte de encontrarse con Yun Masin, el canciller más joven de la gran dinastía Liang. El curso de la batalla cambió repentinamente. Los soldados nos rodearon paso a paso, con las puntas de sus espadas casi rozándonos la garganta. Afuera se desató el caos. El sonido de cascos de caballos, trompetas y gritos llenó el aire. Incluso las vigas del interior de la casa temblaron. Los soldados giraron sus espadas y las apuntaron hacia la puerta. Entre la polvareda, Sundhu cabalgaba sobre un caballo de crin roja, con un casco plateado y una espada en la mano.
Detrás de él había un formidable grupo de soldados completamente armados. En comparación, los miles de soldados que nos rodeaban parecían completamente indefensos. Yun Xian. ¿Cómo has estado? Sun Du desmontó y caminó rápidamente hacia mí sin impedimentos. El rostro de Yun Masin se endureció. ¿No estás muerta?, rugió Sun Du. ¿Quién dijo que estoy muerta? Yun Masin señaló a la mujer tendida en el suelo. La emperatriz viuda lo dijo. Mi hermana mayor podría haber anticipado mi renacimiento, pero nunca imaginó que tras mi renacimiento protegería a Sun Du y evitaría su muerte. ¿Debería decir que me conoce bien por ser de sangre fría, o debería decir que le falta flexibilidad? ¿Quién eres? ¿Por qué abrazas a mi esposa? Sun Du miró a Li Zhou Zhao con ojos afilados como flechas. Me apresuré a abrazarlo. Antes me estaban causando problemas, y fue Zhou Zhao quien vino a rescatarme. Bajó la mirada y tembloroso me limpió la sangre seca de la comisura de la boca. ¿Tú hiciste esto? Sun Du levantó su espada larga apuntándola al eunuco que fingía estar muerto con la intención de matarlo. Yun Masin intervino en el momento justo. General Sun, usted es un alto funcionario de la corte. ¿Planea rebelarse? Sun Du estalló en carcajadas. ¿Rebelarse? Eso es lo que la corte me obligó a hacer. La región de Guangzhou está sumida en el caos y la tribu se ha rebelado. Llevé a 10.000 hermanos allí, pero solo 3.000 regresaron. ¿Por qué? Cuando envié una petición de refuerzos, el emperador perro me ignoró, solo preocupándose por su propio bienestar. Defendí Guangzhou durante 3 meses y no vi ni un solo grano ni un solo trozo de forraje de la corte. La mitad de mis hermanos murieron de hambre. Si mi esposa no me enviara comida y medicinas, habrían muerto aún más hermanos. Ahora, solo me importa mi esposa. Me importa un bledo la corte. Sun Du se había rebelado. Mató al eunuco, detuvo a miles de soldados y solo permitió que Yun Masin regresara con su hermana legítima. Todo esto estaba dentro de mis expectativas. Sin poder militar, derrocar la dinastía Liang es solo una quimera. Aunque Sun Du ostenta el poder militar, proviene de una familia marqués, y sus antepasados fueron protegidos por la familia imperial. Sin duda, es leal a la corte. Si solo intento persuadirlo con palabras para que se rebele, probablemente me tachen de loca y me expulsen de mi casa. Entonces solo queda una opción: dejar que experimente las consecuencias en carne propia. Con las fuerzas rebeldes por delante y las tribus extranjeras detrás, los soldados se mueren de hambre en el campamento. Clamar al cielo no trae respuesta. Clamar a la tierra no trae respuesta. Y los refuerzos de la corte por los que había vendido toda su fortuna aún no han llegado. Es entonces cuando debo intervenir. Seleccionaré a algunos hombres fuertes, los enviaré con varias carretadas de provisiones y medicinas vitales, y adjuntaré una carta conmovedora. Mi esposo, yo y el pueblo de Sun esperamos tu regreso triunfal. En ese momento cualquier hombre con un mínimo de orgullo sentiría una oleada de desafío, y más aún el joven y testarudo Sun Du. Había estado reclutando talentos, recuperando fuerzas rebeldes y reorganizando el ejército de la familia Sun hasta convertirlo en una fuerza poderosa, regresando a Sun justo a tiempo para encontrarme humillado. Ni un solo paso estaría fuera de lugar en ese momento. En la habitación interior, apoyé la cabeza en su pecho y lo elogié con sinceridad. Mi esposo es verdaderamente extraordinario. Su corazón latía con fuerza y su pecho subía y bajaba con rapidez. Todo es gracias a ti, mi esposa, para ser sincera. Este joven general, ajeno al mundo, era fácil de engañar. Charlé con él sobre algunas cosas triviales antes de abrazarnos y quedarnos dormidos. Una vez que se quedó profundamente dormido, me levanté en silencio y me dirigí al patio exterior. Bajo la tenue luz de la luna, dije: Yun Maseng, sal. Yun Maseng y yo nos conocíamos desde niños en la Academia Imperial. Él era hijo de un noble y podía ir y venir a su antojo para asistir a clases. Yo, en cambio, era de origen humilde y mujer, así que solo podía asomarme por la ventana para escuchar. Cuando Yun Maseng me vio, no armó un escándalo. ¿Quién eres? Respondí: soy Lin Miao, hija de Lin, el magistrado del condado. Me miró y me preguntó: ¿qué opinas de lo que enseñó el maestro hoy?
Respondí con sinceridad, estuvo mal. Cuando la gente tiene muchas armas, la nación se corrompe cuando la gente tiene muchas habilidades. Surgen cosas extrañas. ¿Qué hay de malo en eso? Quienes comparten la alegría ajena se preocuparán por sus penas. Quienes comparten la paz ajena los rescatarán del peligro. El pueblo y el Estado son uno, el amo los separa, y ese es el error. Después de hablar, me sonrojé y me marché apresuradamente. Escuché a Yun Ma-seng susurrar detrás de mí, es una persona verdaderamente extraordinaria. Más tarde tomó la iniciativa de enviarme algunos libros y nos hicimos amigos. La mayoría de nuestras conversaciones tenían lugar a medianoche, bajo los muros de un patio discreto, donde intercambiábamos en silencio nuestras interpretaciones de los libros. Solo en una ocasión me disfrazó de sirvienta y me llevó a la mansión. La mansión estaba lujosamente decorada, con innumerables estanterías en las torres. No pude evitar suspirar de admiración. Él bromeó, si te casas conmigo todo esto será tuyo. En ese momento sentí un atisbo de esperanza. Más tarde él alcanzó un éxito extraordinario, aprobando 3 exámenes imperiales consecutivos, mientras yo estaba atrapado en palacio, sin apenas ver la luz del día. Nuestra amistad se fue distanciando poco a poco. Me preguntaba por qué había venido hoy. La emperatriz me dijo que su esposo murió en combate. Me temo que no se encuentra bien. Las largas pestañas de Yun Ma-seng temblaron levemente, proyectando una sombra sobre su rostro de porcelana. Ahora que lo pienso, probablemente no me necesitas. Estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero lo grité, te necesito ahora. Yun Ma-seng se quedó paralizado con los ojos brillantes. ¿Qué? Saqué de mi manga el colgante de jade que Sendu me había regalado ese día. ¿Has visto tanto? Echa un vistazo y dime qué es esto. Yun Ma-seng lo examinó un momento. Inseguro. Esta sí es una insignia militar. He visto algo parecido en libros antiguos. Parece serlo. Pasó los dedos sobre los patrones de nubes del colgante de jade con voz solemne. Es del clan Nube Voladora. Había oído hablar del clan Nube Voladora. Era una unidad de élite de ballesteros cuyas flechas volaban como nubes y arcoíris, capaces de alcanzar objetivos con precisión a 1000 millas de distancia. Sin embargo, los maestros de las nubes voladoras eran escurridizos y estaban muy dispersos, lo que dificultaba reunirlos. Yun Ma-seng notó mis dudas. Una sola flecha de las nubes voladoras puede invocar a los maestros de las nubes voladoras. La punta de flecha está escondida dentro de la ficha del tigre. No me extraña que pudiera componer poesía a los 3 años. Su mente es realmente aguda. No pude evitar preguntarle, ¿acaso el ministro de la nube me ayuda así porque quiere rebelarse? Guardó silencio un momento antes de cambiar de tema. ¿Quién te dio esto?, respondí. Se lo dejó la madre de Sendu. Yun Ma-seng esbozó una fría sonrisa. Ni siquiera un general podría reconocer todas las fichas de tigre. La brisa nocturna era fresca y traía la fragancia de magnolias por todo el patio. Lo miré fijamente sonriendo sin decir palabra. Éramos compañeros de viaje con años de entendimiento tácito entre nosotros. Finalmente no pudo evitar bajar la cabeza como canciller. Veo a la gente sufrir en peligro, pero aún así debo actuar como una herramienta para el tigre. Soy un completo inútil. Reconocí el talento y el carácter de Yun Ma-seng. Así que le di una salida. ¿Entonces serás mi cómplice? Asintió solemnemente. Saldría mañana para acompañar a su hermana mayor de vuelta al palacio. Le di una copia del mapa de la ciudad imperial que había bordado antes y le indiqué algunos lugares clave para que se preparara con antelación. Yun Ma-seng me miró fijamente, pero no mostró sorpresa. Con lo inteligente que era, debió intuir que ya no era el Lin Miao del pasado. Justo entonces, un destello de luz de espada apareció detrás de nosotros. Yun Ma-seng, estás pidiendo la muerte. Había olvidado que Sendu seguía allí. Los dos se perseguían por el patio causando un alboroto, molestando a mi esposa en plena noche. ¿Te da vergüenza? Conozco a Miao desde hace 10 años más que tú. Sé que le gusta comer, a que le gusta jugar y qué libros le gusta leer. ¿Sabes algo de eso? Yo. Tú no sabes nada de eso,
pero al menos debería saber el principio del orden de llegada. Primero en ser atendido. Soy su esposo. Ella me cosió este amuleto con sus propias manos. Ah. Las cartas que intercambiamos Miao y yo. Los perfumes que nos regalamos. 3 cajas no fueron suficientes para contenerlas todas. Tú. Las tiraste todas. No te quedes con ninguna. No. ¿Quién eres? Me quedé allí, y si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no habría creído que era una conversación entre un general y un canciller. Finalmente uno estaba exhausto de perseguir y el otro de correr. Los dos se sentaron en los escalones, jadeando, y yo hablé lentamente, Yun Masen, adelante. Nos veremos en el palacio. Sindhu miró fijamente a su figura que se alejaba, con los ojos llenos de odio. Me apresuré a tranquilizarlo. No te preocupes. Es mi hombre. Sindhu cambió su expresión, luciendo algo lastimero. ¿Y yo qué? Eres mi marido. Fue algo que dije sin pensar. Antes de que Sindhu pudiera sonreír, una cabeza emergió de la oscuridad del patio. ¿Y yo qué? Esperen. Li Zhou. Ante nuestras miradas atónitas, sacó una pistola de chispa y me la entregó. Señora, ya no hace falta encenderla para disparar. Resultó que Li Zhou había estado estudiando en secreto esta pistola de chispa todo este tiempo. Me conmovió y guardé con cuidado la pistola finamente elaborada, elogiándolo distraídamente. Bien. Ahora eres uno de nosotros. Bajo la luz de la luna, el rostro color trigo de Li Zhou se sonrojó. Qué tonto. Sindhu por fin perdió el control. Descansamos y nos recuperamos en territorio Su. Los heridos recibieron atención médica oportuna y permanecieron en Su para gestionar la logística y los suministros. La mayoría de las tropas imperiales capturadas fueron persuadidas a rendirse. Eran aún jóvenes, a una edad en la que sus padres deberían haberlos amado. Pero los habían capturado y enviado a campamentos militares. Por eso, naturalmente, odiaban a la dinastía Liang. Solo unos pocos se negaron a rendirse y optaron por morir mordiéndose la lengua. Los habitantes de Su recordaron la bondad del marqués de Xianping, y muchos jóvenes se unieron voluntariamente al ejército. Li Zhou también quiso unirse a nosotros. Era un excelente espadachín y sabía fabricar armas de fuego, lo que lo convertía en un talento excepcional. Como resultado, el ejército de la familia Xin alcanzó un tamaño sin precedentes. Nos dividimos en 3 grupos y atacamos Guangzhou, Shaanxi y Hubei. Aunque dijimos que habíamos atacado, no nos costó mucho esfuerzo. El pueblo había sufrido demasiado tiempo bajo la tiranía de la dinastía Liang. Desde funcionarios hasta plebeyos, muchos tenían familiares que habían sido tratados cruelmente por la corte. Al enterarse de nuestras intenciones, abrieron las puertas de la ciudad y nos entregaron los sellos imperiales. Sin embargo, los pocos líderes rebeldes eran más difíciles de controlar. Teníamos tropas, provisiones y armas de fuego. Sin embargo, a pesar de la enorme disparidad de fuerzas, se negaron a rendirse. Después de todo, ellos también buscaban apoderarse del trono, y sus ambiciones no eran poca cosa. Luché varias batallas feroces y les prometí cargos y títulos oficiales tras ascender al trono, antes de someterlos finalmente. Después de aproximadamente un año, finalmente llegamos a las puertas de la capital. Las puertas de la ciudad estaban envueltas en una fina niebla, imponentes y fuertemente custodiadas. Cabalgué al frente de la columna, observando al primer enemigo, y también al último. ¿Quién anda ahí? El general guardián se encontraba en lo alto de las murallas de la ciudad. 10 cañones lo rodearon, y los arqueros se alinearon, todos apuntando a mi cabeza. Tu futuro amo. Mi voz resonó en el viento, perdurando por un largo rato. El general no esperaba que el líder del ejército de la familia Sun fuera una mujer, y la tensión en su rostro se relajó ligeramente. Señorita, las espadas y las lanzas no tienen ojos. Llame a su esposo. Sun Du gritó con fuerza. Soy yo. El general lo reconoció y frunció el ceño. ¿No eres hijo del marqués de Xianping? Ya es bastante malo que te rebelaras contra la corte imperial, pero ahora sirves a una mujer. El marqués de Xianping era un héroe renombrado,
pero dio a luz a una escoria despreciable como tú. Al principio Sundú se negó a obedecer, pues creía firmemente que los hombres eran mejores combatiendo, pero las batallas que yo dirigía eran como guiadas por la intervención divina, y siempre las ganaba. Con el tiempo pasó de la desobediencia a la admiración. Obedeciendo mis órdenes con gusto. Ya que el general no confía en mí, ¿por qué no hacemos una competición? Levanté mi arco y flecha. Si logro dar en el blanco de la muralla de la ciudad con esta flecha, el general abrirá las puertas y nos dejará entrar. ¿Qué te parece?, se burló el general. No hay ningún objetivo en la muralla. No intentes presumir. Pregunté. ¿Acaso el general le teme a una mujer? Su mirada se volvió gélida. Si pierdes, haré que te atraviesen con 1000 flechas. Sundú me apartó rápidamente. Mi señora, no hay blancos en las murallas de la ciudad. Aparté su mano con indiferencia, tiré una flecha y tensé la cuerda. El viento soplaba en el momento justo y la flecha atravesó las nubes. El general miró al cielo, riendo a carcajadas. Creí que eras una especie de heroína, pero ni siquiera sabes a dónde apuntar. Levantó la mano y gritó: «¡Fuego!». Decenas de miles de flechas atravesaron el viento y volaron hacia mí. Sundú intentó montar a caballo delante de mí, pero ya era demasiado tarde. Justo cuando las afiladas puntas de flecha estaban a 2 centímetros de mí, se partieron de repente en 2. Inmediatamente después, las flechas en el aire también se estrellaron contra el suelo, emitiendo una serie de crujidos. Mientras todos permanecían confundidos, innumerables flechas verde esmeralda volaron desde todas direcciones, esquivando hábilmente a las tropas de Sun e impactando a los soldados que defendían las murallas de la ciudad. En un instante una flecha atravesó el cuello de todos los soldados, impactándolos con precisión en la garganta, matándolos al instante. Solo el general se sintió profundamente herido. Limpié el arco y dije con voz grave: «Eres el blanco perfecto». Bajó la cabeza con incredulidad: «Maestro de la nube voladora, esta vez me tocó a mí levantar la mano». Matar. Tras entrar en la ciudad, la escena en las calles era espantosa. Innumerables cadáveres se amontonaban en las esquinas. Los que aún seguían con vida estaban apenas vestidos y acurrucados bajo el puente. Solo cuando salieron los carros de aguas residuales del Palacio Imperial, salieron corriendo y lucharon frenéticamente. Yo estaba furioso, pero Sundú lo estaba aún más, agarrándome con fuerza. ¿Qué acaba de pasar? Al observarlo más de cerca, tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. No soportaba ver llorar a un hombre, así que le expliqué con paciencia todo sobre el colgante de jade y la camisa Feiyan. Su voz temblaba: «¿Cómo no iba a saberlo? Era posesión de tu madre. Como general, ¿ni siquiera reconoces la ficha del tigre?». Al ver su expresión abatida, no pude evitar añadir: «No fui yo». Jun Maxing lo dijo. De acuerdo. Ahora estaba completamente lloroso. Un hombre guapo derramando lágrimas es realmente digno de admirar. Pero aún quedaba un último obstáculo por superar. Eso era para asaltar el palacio y matar al emperador. Cuando el ejército llegó a las puertas del palacio, no había guardias. Pero la escena ante ellos era impactante. Sobre las puertas del palacio había una hilera de mujeres desnudas. Los soldados, avergonzados, se cubrieron los ojos y no se atrevieron a avanzar. Se suele creer que las mujeres son la máxima expresión de la energía femenina, mientras que los hombres son la máxima expresión de la energía masculina. La absurda idea de que desnudar a las mujeres de sus pantalones pudiera usar lo femenino para dominar lo masculino y matar a decenas de miles de soldados era algo que solo el emperador se atrevería a implementar. Sundú cerró los ojos con fuerza y se acercó a mi heredera. ¿Deberíamos matarlas a todas? Suspiré. Mujeres soldados. Un paso al frente. Un grupo de mujeres se adelantó rápidamente desde el centro de las filas. Las conduje hasta las puertas del palacio, desaté a cada una y les distribuí la ropa. Todas estas mujeres eran rostros familiares, salvo las doncellas y enfermeras del palacio. Incluso las concubinas del harén estaban allí de pie sin pantalones. Una vez más me sentí asqueado por la cobardía del emperador. Pero no me tomó tiempo reconocer a la mujer frente a mí como mi hermana mayor. En cuanto la desató, me agarró del cuello y me arrastró hasta el borde del muro del palacio.
No te acerques, gritó histéricamente. Miré hacia atrás, al muro de 5 metros del palacio, y suavicé la voz. ¿Por qué no te pones unos pantalones primero? Cállate. Mi hermana mayor ya no parecía la noble que era antes, escupiéndome saliva por toda la cara. Te arrastraré conmigo hoy. Esto no es el destino. Esto no es el destino. De repente me eché a reír. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en mí. ¿De qué te ríes? Reí aún más fuerte. Así que tú también lo oíste. ¿Qué quieres decir? Mi hermana mayor temblaba de miedo y me acerqué a su oído. ¿Crees que alguien destinada a ser emperatriz puede ser ahogada tan fácilmente por ti? Ese día en el campo de ejecución de la Ribera, a pesar de los intentos del emperador por detenerme, insistí en caminar hacia mi hermana mayor. Esas fueron las palabras exactas que oí. La voluntad del cielo no debería ser así. No sabía de quién era la voz. Pero estabilizar el país, reconstruir la dinastía, todo lo hice yo. ¿Por qué el emperador debería ser venerado por millones, disfrutando de toda la gloria y la riqueza? ¿Por qué el emperador debería ser aquel cuyo nombre quede grabado en la historia, inmortalizado para la eternidad? Sí. La voluntad del cielo no debería ser así. La voluntad del cielo no debería ser así. Esa posición debería haber sido mía. Dejé que mi hermana mayor me agarrara el dobladillo de la falda y me arrastrara al agua. El instinto de supervivencia la impulsó a subirme para flotar hacia arriba. Pero me aferré con fuerza a sus tobillos, arrastrándola hacia la oscuridad infinita del río. Cuando volví a abrir los ojos, habíamos renacido juntos. Así que en esta vida, lo que los cielos decretan, mi hermana mayor, nunca lo verás. La suave espada en mi manga finalmente se desenvainó, sellando su garganta con un solo golpe. Mi hermana mayor cayó de la muralla de la ciudad, forcejeando brevemente antes de quedarse quieta. Dentro del palacio, nobles y aristócratas festejaban en el jardín imperial. Las copas tintineaban. La música inundaba el ambiente. Y la escena estaba animada. Se sirvieron docenas de platos exquisitos. Pero antes de que nadie pudiera probar bocado, se los llevaron. El vino fluía como agua al río. Con razón incluso los carros de agua atrajeron a la gente a pelear por el agua. Lancé mi espada y apuñalé a un oficial, salpicando sangre por todas partes. La escena se volvió caótica al instante. Mi padre estaba entre la multitud. Me reconoció al instante. Miau, ¿qué haces? Me quedé de pie con las manos a la espalda, hablando con solemnidad, despejando la sala. Mi padre se recuperó y empezó a maldecir furiosamente, hija infiel, desleal, cruel e injusta. Deberías haber seguido a tu madre prostituta fuera de la mansión Lin hace mucho tiempo. Desde que mi hermana mayor entró en palacio, la carrera de mi padre había sido viento en popa, e incluso llegó a ser gran tutor. Pero había olvidado que su primer puesto oficial lo había obtenido mi madre con el sacrificio de su cuerpo. Sonreí levemente. No quiero cargar con el pecado de matar a mi padre. Por favor, quítate la vida y ahórrame el sufrimiento. Igual que cuando echó a mi madre de la mansión en pleno invierno, justo después de dar a luz, y lo justificó diciendo que un funcionario honesto debe permanecer intachable. No me lo pongas difícil. Mi padre fulminó con la mirada la daga que tenía en la mano, con las venas hinchadas de rabia. El emperador hará que 5 caballos te despedacen, hija desleal, y que tu cuerpo sea cortado en 1000 pedazos. ¿El emperador? Extendí las manos y miré a mi alrededor. Los nobles y aristócratas estaban siendo masacrados, y no había rastro del emperador. Pero lo había calculado a la perfección. Jin Moseng ya debería haber capturado al emperador. Efectivamente, los fuegos artificiales iluminaron el cielo sobre el salón Talle. Llamé a Sindu y Lijiao Zhao, seleccioné a algunos soldados de confianza y me apresuré hacia el salón Talle. Dado el temperamento del emperador, la huida era inevitable. En mi vida anterior, me había amado profundamente y me había revelado todos los pasadizos secretos del palacio, temiendo que algún día me encontrara con la desgracia. Ahora, le había ordenado a Jin Moseng que estableciera puntos de control en todos los pasadizos secretos con antelación, y efectivamente lo había capturado. El emperador ya estaba completamente abatido. Pero al verme se animó.
Lo escuché todo de la emperatriz. Éramos marido y mujer en nuestra vida anterior. ¿Verdad? Al oír esto, arqueé las cejas. Un día como marido y mujer vale más que 100 días de bondad. ¿Cómo te llamabas? ¿Miaoer? Por el bien de nuestra vida pasada como marido y mujer, por favor, déjame ir. Te daré lo que quieras. No quiero morir. La naturaleza de este hombre no ha cambiado en absoluto. Es perezoso, débil e incompetente. Fue incompetente para gobernar el país, pero era bastante ingenioso en la cama, lo que me dejó con un trauma psicológico considerable. Pero no podía matarlo con mis propias manos para vengarme. Levanté mi espada, apuntándola al trono del dragón en el Salón de la Armonía Suprema. ¿Quién lo mate primero? Me detuve un momento moviendo la punta de la espada 5 centímetros, aterrizándola en el trono del Fénix, detrás del trono del dragón. Esa posición le corresponde a quien lo mate. En un instante Sendu desenvainó su espada, Li Xiujiao alzó su mosquete y Jin y Mouchen desenvainó su daga. Las 3 armas atacaron simultáneamente y la muerte del emperador fue espantosa. Unas gotas de sangre me salpicaron la cara, y un leve olor a sangre me llegó a la nariz. Curiosamente agradable. Giré ligeramente la cabeza, esbozando una sonrisa. Sendu fue el primero en reaccionar. Se arrodilló en el suelo, sujetando su espada con ambas manos, y se golpeó la cabeza 3 veces. Li Xiujiao hizo lo mismo, luego Jin Moseng y los soldados que lo rodeaban. Finalmente desde el Salón Tai hasta el Jardín Imperial, y por todo el palacio, todos se arrodillaron y me hicieron una reverencia. ¡Viva el emperador! 10.000 años. 10.000 años. ¡Viva el emperador! 10.000 años. 10.000 años. ¡Viva el emperador! 10.000 años. 10.000 años. Entre vítores subí los escalones de jade y contemplé a los ministros. ¿Mandato divino? Yo soy el mandato divino. 3 años después de ascender al trono, la dinastía Liang alcanzó su apogeo, con naciones de todo el mundo rindiéndole homenaje. Los enviados observaron los mosquetes con los que incluso los niños jugaban en la capital, ocultando los objetos algo rudimentarios y sumidos en profundas reflexiones. ¿Se ha desarrollado la dinastía Liang hasta este punto? Sonreí. Mis ministros no tienen por qué sentirse inferiores. La brújula es bastante innovadora. A mi Jin Gihun le parece muy atractivo. La emperatriz Sun me pellizcó la cintura y me regañó suavemente. ¿Por qué no me guardaste nada? Llevaba 2 años compitiendo con Jun Moseng, y ya me había cansado. Sundu era al menos mi legítimo esposo, pero carecía de magnanimidad. Jun Moseng, que se pasaba los días disfrutando reprimiendo a los concubinos del harén, es aún peor. Como funcionario académico es de lengua afilada por naturaleza, y como líder de los eruditos, tiene una experiencia intachable. Si lo descuidas unos días, podría llenar un libro con sus amargos comentarios. Li Xiuzhao es quien realmente me comprende. Es tranquilo, hábil y no busca favores. Cuando no tiene nada que hacer, trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, forjando hierro y estudiando nuevos mecanismos, siempre esforzándose por superarse. Justo estaba pensando en ascenderlo al rango de noble señor cuando un repentino dolor agudo me golpeó el bajo vientre. La emperatriz está dando a luz. En un instante la sala de partos bullía de actividad, todos discutiendo sobre quién era el padre de la niña. Soy la consorte del emperador. La hija legítima debe estar registrada a mi nombre. Hoy hace 10 meses el emperador se alojó en mi palacio. Menuda coincidencia. Hace 10 meses el emperador me favoreció durante 5 días seguidos. ¿Solo 5 días? El llanto de un recién nacido resonó en la sala de partos, provocando el frenesí de todos mientras corrían hacia adelante. La médica imperial apareció y anunció fríamente, «Es un príncipe». Todos suspiraron decepcionados. Solo Jin Moseng permaneció inmóvil junto a ellos. El emperador siempre ha educado a sus hijos sin favorecer a un género sobre el otro, centrándose solo en el talento. ¿Dónde aprendieron esto? Si no les gusta este príncipe, entréguenmelo. Antes de que pudiera terminar de hablar, se oyeron gritos de nuevo desde dentro de la habitación.
La médica imperial exclamó emocionada, «Gemelas, es una princesa». Jin Mo-seng había exagerado. En los más de 30 años transcurridos desde que ascendí al trono, el país había disfrutado de paz y prosperidad. Desde que contraje tos en invierno, supe que mis días estaban contados. Mi amada esposa había fallecido por enfermedad, y mi hijo y varios nietos eran los únicos que quedaban para cuidarme. Mi hija estaba lejos y no tenía a nadie más en quien confiar. Mientras yacía en mi lecho de muerte, recuerdo vagamente el absurdo incidente de hace años, cuando falleció la difunta emperatriz viuda, y se ordenó enterrar con ella a 8.000 jóvenes. Suspiré en silencio. La voluntad del cielo no debería ser así. Entonces de repente me di cuenta de que la voz me resultaba tan familiar. Era la misma voz de hacía décadas, la voz de un anciano junto a la orilla del río. La voluntad del cielo no debería ser así. Así debe ser la voluntad del cielo. Fin.